Vamos a trabajar en la siguiente clase de química y vamos con radio atómico. Antes de hablar del radio atómico, pues vamos a hablar un poco de iones. Un ion es un átomo que ha perdido o ganado electrones, entonces depende de si gana o si pierde electrones. Así se va a llamar el átomo que nosotros vamos a estar estudiando. Para empezar, vamos a hablar del primer ion, que es un catión. Un catión es un átomo que ha perdido electrones. ¿Qué pasa cuando un átomo pierde electrones? Recordemos que los electrones tienen carga negativa. Si un átomo pierde electrones, eso significa que se vuelve más positivo porque está perdiendo cargas negativas. Entonces, veamos lo siguiente. Un catión es un átomo que ha perdido electrones. Es más positivo. Porque repito, las cargas negativas al perderlas hace que se vuelva un átomo más positivo. Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Entonces veamos. Vamos a tener aquí un pequeño átomo. Entonces vamos a hablar de este átomo y le vamos a dar el nombre de potasio. K. El número atómico del potasio es 19, por lo tanto tiene 19 protones. Y si tiene 19 protones, eso significa que tiene 19 electrones. Este es un átomo de potasio, insisto. Va a tener un radio, y eso lo podemos encontrar en la tabla periódica, de 231. Esta abreviatura PM significa picómetro. ¿Qué es una medida? Es una medida muy pequeña para medir el radio de un átomo. Y un picómetro es igual a 10 a la menos 12 metros. Es un radio muy pequeño. 231 picómetros. Este es un átomo de potasio. Tenemos protones, tenemos electrones. Cuando tenemos un catión por lo regular, si yo tengo un átomo de potasio, un catión acá, un catión de potasio, va a ser más pequeño. Este es el átomo original. Pero al perder electrones se vuelve más pequeño, casi la mitad del radio original. Entonces para voy a tener este átomo, este catión, es un catión. Entonces este es mi átomo original. Pero como va a perder electrones, entonces recibe el nombre de un catión. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si el átomo original tenía 19 protones, pues este también tiene 19 protones. Pero como perdió un electrón, ya no tiene 19 electrones, ahora tiene 18 electrones. Entonces al perder ese átomo tenemos un catión, se vuelve más positivo. Y lo que hace es que pierde un electrón, lo vuelve más positivo. Y el radio se reduce casi a la mitad. En este caso es de alrededor de 133 picómetros. Entonces eso es lo que va a suceder cuando tenemos un catión. Tenemos un átomo original y tenemos un catión. ¿Qué es lo que sucede? El átomo original tenía 19 electrones y ha perdido un electrón. Por lo tanto, ahora solamente tenemos 18 electrones y tenemos ahora formado un catión, insisto. En cuestión del tamaño, el radio. Si tengo este átomo de un radio de 231 picómetros, el catión cuando pierde un electrón se reduce casi a la mitad. Entonces tenemos ahora 133 picómetros. Eso es con relación a un catión. Ahora hablaremos de la siguiente, que sería un anión. Un anión, al contrario de un catión, es un átomo, en este caso, que ha ganado electrones. Entonces es un caso diferente a un catión. Un catión es un átomo que ha perdido electrones, pero en el caso de un anión es un átomo que ha ganado electrones, por lo tanto es más negativo. Aquí tenía un átomo, pero al volverse catión se reduce su radio casi a la mitad. En el caso de un anión es diferente, es lo contrario. Tengo un átomo, ¿sí? Y vamos a llamarle un átomo de cloro, Cl. Este es el átomo original, ¿sí? En un átomo de
de cloro vamos a tener 17 protones y por lo tanto vamos a tener 17 electrones. Y vamos a poseer también aquí un radio de alrededor de 99 picómetros. Muy bien. Pero al ganar electrones sucede lo contrario con un catión, porque en lugar de hacerse más pequeño, pues se hace más grande, casi el doble del átomo original. Entonces lo que voy a tener aquí es, sigo teniendo cloro, pero ahora es un anión. Y en el caso de este anión vamos a tener 17 protones, pero como ha ganado electrones, repito, se ha hecho más grande el radio. Entonces ahora ya no tiene 17 electrones como tenía originalmente, ahora tiene 18. Y el radio atómico, en este caso, se duplica casi. Y tenemos 181 picómetros, a comparación de los 99 picómetros. En el caso de un anión, vamos a tener lo contrario. Observemos, en un catión, tengo el átomo original, al perder electrones se vuelve más positivo y se reduce su radio casi a la mitad. En el caso de un anión, tengo el átomo original y al ganar electrones, su radio aumenta. Eso va a ser muy importante cuando estemos trabajando con iones, que es lo que vamos a hacer más adelante. En el caso de nuestro libro, y esto va a ser muy importante, lo que vamos a ver a continuación, es que tenemos esto, que está en la página 55. Los radios atómicos, conforme se van moviendo de izquierda a derecha, van a disminuir. Por ejemplo, el radio del berilio es más grande que el del carbono, porque como se va disminuyendo conforme se va moviendo hacia la derecha. Eso significa que el nitrógeno, su radio atómico, es más pequeño que el carbono. El radio atómico del oxígeno es más pequeño que el nitrógeno. El radio del flúor es más pequeño que el del oxígeno. El radio del neón es más pequeño que el del flúor. Y hacia abajo va aumentando. Eso significa que el radio del aluminio es más pequeño que el boro, por ejemplo. El radio del galio es más pequeño que el del aluminio. Conforme se va moviendo hacia abajo, podemos observar cómo va aumentando. Y conforme se mueven de izquierda a derecha, van a ir disminuyendo. ¿Para qué nos va a servir eso? Por ejemplo, para contestar esta tabla. Dice, tengo de los siguientes pares de átomos de iones, escriba cuál tiene el mayor radio. Observemos. Tenemos un átomo de cesio y tenemos un catión de cesio. ¿Qué es lo que sucede con los cationes? Recordemos que con un catión, al volverse catión, se hace más pequeño. Entonces, entre el átomo de cesio y el catión de cesio, el cesio es mucho más grande, su radio atómico, que el catión. ¿Por qué grande? Porque aquí nos está pidiendo. Observemos esto, litio y sodio. Entonces eso sí lo vamos a ver aquí en la tabla, en nuestra tabla. Tenemos litio y tenemos sodio. Como se está moviendo hacia abajo, aumenta. Entre el litio y el sodio tiene un mayor radio que el litio. Entonces aquí mi respuesta sería sodio. Nah. Entre el litio y el berilio, veamos. Litio y el berilio se está moviendo hacia la derecha y como dijimos, conforme se mueven hacia la derecha es más pequeño. Eso significa que el berilio es más pequeño que el litio. Entonces aquí entre el litio y el berilio, el litio tiene un radio atómico más grande. Otra vez tenemos el potasio y un catión de potasio. Como lo dijimos anteriormente, cuando se vuelve catión se vuelve más pequeño, por lo tanto aquí es K, el potasio. Y al final tenemos el flúor y un anión. Observemos que tiene un signo negativo. Positivos porque son cationes y aniones negativos. Entonces, entre un átomo de flúor y un anión de flúor, el anión de flúor tiene un mayor radio atómico. Entonces, esa es la forma en que nos va a servir a nosotros para poder resolver algunas actividades con respecto a esta tabla de la página número 55 y con respecto a lo que sucede entre cationes y aniones conforme pierden electrones o conforme ganan electrones. Entonces esa parte va a ser muy importante. Ahora vamos a hablar de energía de ionización. Para eso pues solamente nos basamos en la tabla periódica. Para la energía de ionización, conforme nos movemos hacia la derecha va a aumentar la energía de ionización. La energía de ionización es para poder quitar un átomo, ¿sí?
para poder quitar un electrón de un átomo. Para eso usamos la energía de ionización. Entonces, conforme nos movemos hacia la derecha, vamos a necesitar más energía para retirar un electrón. Y conforme nos movemos hacia abajo, va a disminuir la energía para poder retirar un electrón. Eso significa para crear cationes o para crear aniones. Entonces, vamos a utilizar cualquier tabla, solamente es para observar esto, ¿verdad? Hacia la derecha aumenta la energía de ionización y hacia abajo disminuye la energía de ionización. Entonces, ¿por qué nos va a servir esto? Porque vamos a observar el siguiente ejemplo. En este ejemplo de acá tenemos de las siguientes parejas, yo quiero saber quién tiene la energía de ionización más alta. Entonces tengo el sodio y tengo el potasio. Entonces regreso a mi tabla y observo entre el sodio y el potasio. Como va hacia abajo, dijimos que hacia abajo disminuye. Entre el sodio y el potasio, quien tiene mayor energía de ionización es el sodio. Entonces solamente es por la posición. Como está arriba, este está abajo, este tiene mayor energía de ionización porque disminuye hacia abajo. Entonces aquí, en este caso, entre el sodio y el potasio, pues quien tiene mayor energía de ionización es el sodio. Tenemos el magnesio y el carbono. Regresamos otra vez. Tengo magnesio acá y tengo el carbono acá, y conforme nos movemos hacia la derecha, dijimos, va aumentando. Por lo tanto, el carbono tiene mayor energía de ionización. Entre el nitrógeno y el oxígeno, pues veamos, tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, y conforme nos movemos hacia la derecha, el oxígeno está más a la derecha, el oxígeno va a tener mayor energía de ionización. Entre el potasio y calcio, ¿sí? Este está más a la derecha, entonces el calcio tiene mayor energía de ionización. Y entre el berilio y el boro, entonces tenemos el berilio, tenemos el boro también, y como el boro está más hacia la derecha, entonces vamos a decir que el boro tiene mayor energía de ionización. Para eso vamos a utilizar, repito, insisto, cualquier tabla. Solamente es de ver las posiciones, y con base a esas posiciones, hacia la derecha aumenta, hacia abajo disminuye. Fácilmente vamos a poder entender quién tiene mayor o menor energía de ionización. Ahora vamos con electronegatividad. La electronegatividad es la medida con base a la cual se hacen los enlaces químicos. Esto es muy importante porque más adelante vamos a trabajar con enlaces químicos. Entonces, la medida con la que se hacen los enlaces químicos. Dependiendo de la electronegatividad, vamos a tener algunos tipos de enlace. Si es menor a 1.7, vamos a tener un enlace covalente polar. Si es mayor a 1.7, tenemos un enlace iónico. Y si no hay diferencia cuando uno haga la operación, ahorita vamos a ver qué tipo de operación, vamos a hablar que es no polar. El tipo de enlace, y al hablar de estos números, insisto, aparece siempre en nuestra tabla periódica, página 57. Aquí tenemos la electronegatividad de cada elemento. Entonces, esta tabla nos va a servir mucho para realizar algunos problemas más adelante. Entonces, cada uno de ellos tiene electronegatividad. Hidrógeno 2.1, helio 3, litio 1.0, berilio 1.5, y cada elemento tiene distinta electronegatividad. Eso tiene que ver con enlaces químicos. Veamos lo siguiente, veamos este ejemplo. Veamos este compuesto que es ácido clorhídrico. Tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Siempre el más negativo va a ir a la derecha y el que es menos negativo va a ir en la izquierda. Eso es algo muy importante en este orden, porque este orden me dice quién es más negativo, y en este caso es el cloro. ¿Por qué? Porque está a la derecha, siempre va a ser así. El elemento que esté a la derecha siempre va a ser el que es más negativo, y el que está a la izquierda es el que es menos negativo, porque estamos hablando de electronegatividades. Entonces, busco el cloro en mi tabla periódica. ¿Por qué? Porque es el más negativo, siempre vamos a empezar ahí, y tiene un valor de 3, ¿sí? Lo podemos observar en la página 57. Tiene un valor de 3.0, entonces voy a decir 3.0. Y le voy a restar la electronegatividad, en este caso del hidrógeno, que es de 2.1. ¿Sí? Repito, eso lo podemos ver en nuestra tabla periódica. 2.1. Realizo la resta y tenemos 0.9. Observemos que nos dio 0.9 en la resta, entonces es menor a 1.7. Por lo tanto, yo puedo decir que este enlace es un enlace covalente polar.
para eso nos sirve esto que estamos viendo acá. Por ejemplo, vamos a hablar de NaCl. ¿Qué es NaCl? Pues es sal común. Siempre el que está más a la derecha es el más negativo. Como otra vez estamos hablando del cloro, pues ya sabemos que el cloro tiene una electronegatividad de 3.0. Busco el sodio, observo su electronegatividad, que puede observarla en la tabla periódica de la página 57 y de 0.9. Entonces le vamos a restar 0.9 a esta. Entonces a 3 le vamos a restar 0.9 y eso nos da un valor de 2.1. Como es mayor a 1.7, vamos a hablar que es un enlace iónico. Y esa es la forma, es un enlace iónico. Y esa es la forma en que vamos a utilizar la tabla de la página 57 para la electronegatividad y para saber qué tipo de enlace está haciendo. Más adelante vamos a hablar de estos tipos de enlace y algunas otras cuestiones, pero esa es la forma. Solamente es de hacer una simple resta y con esto vamos a entender qué tipo de enlace posee cada compuesto. Repito, va a ser muy importante para enlaces químicos esto, ¿verdad? Y repito, siempre el que está más a la derecha es más negativo y el que está a la izquierda es menos negativo.